¿Qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa de los tesoros de la fe católica. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este tiempo, bueno, en el que sea, no importa dónde estés, si lo estás viendo en vivo, si lo estás viendo grabado, o lo estás viendo en el tiempo, un año después. No importa, lo importante es de que estamos aquí y aquí los recibimos con muchísimo cariño en estos micrófonos su amiga Rosy López Uro y como invitado, espero que ya sea así como de cabecera, el padre... Sí, de cabecera, pero bueno. Sí, el padre Franco Marinello de Miles Cristi. Padre, ¿cómo está? Buenos días a todos, buen día, Rosy. Buenos días. Gracias. Bienvenido y muchas gracias nuevamente, pues para aprender, todos estos enseñanzas que toda esta riqueza, bueno, estos tesoros de la fe católica. Y bueno, el tema de hoy, amigos, que esto también pues queda perfecto en este tiempo para Año Nuevo, para primavera, verano, otoño, invierno, no importa en el momento que lo escuchemos porque esto está vigente siempre. Y entonces el tema es la liturgia y los sacramentos, parte 2. Y la parte 1, bueno, pues está en el programa ya la semana pasada. Y vamos un poquito a recordar lo que hablamos en el programa anterior. Después de, por supuesto, agradecer a Dios y a Valora Radio, Lupita Venegas, Ariel en los controles. Y bueno, los padres de Miles Cristi. Padre, ¿qué le parece si empezamos nuevamente con una oración para encomendarnos? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces vamos a continuar, amigos, con la liturgia. Así, mira, no importa cuántos años tengas, si tú lo estás escuchando, está maravilloso y no sé si te has preguntado, bueno, ¿y qué es la liturgia realmente, no? Y es el culto público que se le da, que se le rinde a Dios, que la iglesia le rinde a Dios. Eso es la liturgia. Y bueno, es riquísima y tiene muchísimas signos que les recomiendo que vayan siguiendo los programas. Pero, por ejemplo, padre, bueno, les recuerdo que el padre Franco es abogado y además abogado canónico y está haciendo ahorita su tesis doctoral. Entonces, bueno, pues sí sabe, ¿no? Sé de abogacía, no sé si sé de liturgia. Padre, ¿cómo que no sabe? Precisamente soy sacerdote. Eso es lo que vamos a ver. A ver, entonces, ¿quién actúa en la liturgia? Ya que está diciendo el sacerdote, pues... Sí, actúa el sacerdote, pero no actúa el sacerdote. Y actúa la iglesia y actúa Cristo. Exacto. Es muy importante. O sea, San Agustín tiene una frase muy linda. Dice que la iglesia es obra del Cristo total. Esa expresión medio llamativa de San Agustín. En la liturgia actúa Cristo cabeza y los miembros de Cristo, que somos cada uno de nosotros. Entonces los sacerdotes obran en la iglesia ejerciendo en el momento en que celebran la liturgia in persona Christi capitis, como se dice en latín, en la persona de Cristo cabeza. O sea, lo que representan, ustedes representan claro, a Cristo aquí en la tierra. A Cristo cabeza. No, porque en definitiva, por el bautismo todos somos hechos de algún modo otros Cristos. Uh-huh. Y todos en el bautismo, y está en el rito muy bien expresado, que todos participamos por el bautismo de la misión profética, real y sacerdotal de Cristo. Uh-huh. Así que todos tenemos el sacerdocio común de los fieles. Ahora, el sacerdocio que tenemos los sacerdotes, es decir, sacerdotes, cuando la iglesia dice sacerdotes en término técnico, si lo usamos como término técnico, sacerdotes son los obispos y los presbíteros.
Los obispos, no los diáconos. El diácono no es sacerdote. Todavía, o nunca. O nunca, bueno. Porque para allá va, puede ser. No, pero no todos, es que ¿verdad? el diaconado ¿Cierto? no se ordena necesariamente al sacerdocio. Los diáconos, es un poco otro tema, pero los diáconos han sido, en la tradición de la Iglesia, los diáconos son una institución apostólica. Los diáconos fueron instituidos para el servicio de la caridad y también de la palabra, pero sobre todo de la caridad. Los apóstoles instituyeron los diáconos porque no se pueden ocupar ellos de los pobres y de las viudas, en definitiva es eso. ¿Para qué? Dicho así de un modo medio crudo, pero bíblico también, para el servicio de las mesas. Okay. Por eso diácono significa servidor. Okay. Entonces, y por eso, bueno, hay diáconos que no se ordenan nunca sacerdotes, ¿no? Entonces, pero evidentemente después la tradición de la Iglesia hizo que el diaconado fuera un paso previo al sacerdocio. Y eso es lo que pide la Iglesia. Y por eso el camino normal para el sacerdocio, primero el diácono, después el presbiterado y para los que Dios elige el episcopado. Pero claro, los sacerdotes y los obispos, los presbíteros y los obispos, actúan en la persona de Cristo cabeza. Okay. En toda la Iglesia universal, asumen esa función. Cristo cabeza es el Cristo que se ofrece personalmente, sobre todo en el sacrificio eucarístico. Okay. Y ahí eso es muy importante, porque el sacrificio eucarístico es el sacrificio de Cristo de la cruz incruento. Y del sacrificio de Cristo en la cruz brotan todos los sacramentos. Es decir, toda la liturgia, por así decirlo, y toda la vida cristiana y toda la vida de la Iglesia encuentra su culmen en la Eucaristía y su fuente en la Eucaristía. Entonces, o sea, es lo más importante que tenemos. Lo más importante y al mismo tiempo, de ahí nace todo. Si no hubiera Eucaristía, no habría Iglesia. Y por consiguiente, ni sacramentos, por ni supuesto, ni sacramentales, ni nada, ¿no? Entonces, y aquí es, como nos decían en algunos ejercicios espirituales, como San Ignacio, ¿no? Que el discernimiento de hay que saber, o el magis, ¿no? Que es hay que hacer lo más bueno, lo que más nos acerque a Dios. Por ejemplo, si decimos, bueno, ¿qué hago? ¿Voy a misa o rezo el rosario? Pues hay que ir a misa, porque aunque el rosario sea muy bueno, pues es más bueno ir a misa, ¿no? Entonces sí. Hay que distinguir que, el rosario pues maravilloso y puede ser que hagan el rosario en familia, pero todavía es mucho más importante el decidir ir a misa, ¿no? Sí, sobre el rosario a mí me quedó muy grabada. Bueno, nosotros sí me lo rezamos, aunque se haga de noche. Tengo que rezarlo antes de dormir. De hecho, una vez con otro sacerdote, que éramos seminaristas en ese momento, iba a decir que éramos seminaristas, hemos tenido un encuentro de jóvenes o estábamos en medio de un encuentro de jóvenes que se terminaba la noche tarde. Los argentinos somos trasnochadores, y me acuerdo que nos quedó el rosario, no sé, para casi la madrugada era, rezamos el rosario igual. Pero que me acuerdo de la costumbre que tenía el beato Pier Giorgio Frassati, joven, que era un gran alpinista, y que a veces, claro, estaba todo el día haciendo alguna ascensión, y después llegaban al refugio en la montaña, en los Alpes, y los amigos se acostaban a dormir, en su bolsa de dormir, lo que fuera, y él de rodillas, a la hora de dormir, rezaba el rosario, antes de dormirse. Nunca dejaba de rezar el rosario. Sí, obviamente no le estamos diciendo que no se rece. Pero claro, siempre es más importante la misa que ese. O sea, vamos a misa y después el rosario. De ida, en el viaje de ida y en el viaje de vuelta. También, exacto. Sí, claro. O sea, no es o uno o lo otro. Pero sí, la misa, ¿no?, es lo más importante. Exacto. Y por ejemplo, padre, se celebra la liturgia, pues aquí en la tierra, pero ¿qué pasa en el cielo con cada celebración de la liturgia? Sí, nosotros estamos en el tiempo y Dios está en la eternidad.
entonces hay una gran como distinción en eso, pero sin embargo sigue habiendo una relación entre nosotros acá en la tierra y Dios en el cielo, entre nuestro tiempo y la eternidad. Cuando Jesucristo dice que nos vamos, que Él está por instituir la Eucaristía, en la última cena, en San Lucas, por ejemplo, que trata de la institución de la Eucaristía, y cuando Cristo consagra en la primera misa el cáliz, el sangre, dice algo muy, muy importante que se nos escapa por el idioma. Pero ustedes saben, los evangelios están escritos en griego. Y Cristo dice ahí algo muy, muy importante, porque cuando dice, este es el cáliz de mi sangre, y pone el oro que se derrama, podemos decir nosotros, en griego ese se derrama, la sangre, se usa un tiempo, Lucas eligió un tiempo del verbo griego que no tiene limitación temporal. Es como si Cristo hubiera dicho, este es el cáliz de mi sangre que siempre se está derramando por ustedes y por todos los hombres. Y entonces eso es muy importante, porque el sacrificio de Cristo tiene una virtud eterna. O sea, siempre Cristo nos está redimiendo, siempre Cristo está derramando de algún modo su sangre por nosotros. Y entonces ahí es cuando uno puede decir, uno ve la profundidad teológica de la liturgia. O sea, cuando ve que hay como un contacto entre lo que nosotros celebramos acá en la tierra y lo que está sucediendo en el cielo, porque como dice la carta a los Hebreos, Cristo está siempre vivo para interceder por nosotros. Y eso es muy importante, porque el ministerio sacerdotal de Cristo, del cual los sacerdotes hemos recibido una minimísima parte, es un ministerio que, habiendo tenido su comienzo aquí en la tierra, inclusive para Cristo, si Cristo no hubiera sido hombre, no hubiera podido ser sacerdote, porque es el puente entre Dios y los hombres. Para ser puente hay que tener algo de las dos partes, Dios y hombre al mismo tiempo. Dios como Dios Padre, hombre como cada uno de nosotros. Y si Cristo no hubiera sido el sacerdocio de Cristo, que empezó aquí en la tierra, se prolonga en la eternidad. Y eso es lo único que va a quedar en el cielo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué queda en el cielo? Queda en el cielo el carácter sacramental. Son 3 los sacramentos que imprimen carácter. Ese carácter en el alma, ese sello indeleble en el alma de cada uno de nosotros, va a quedar en el cielo. Y entonces, el sacerdote que tiene el carácter sacramental va a seguir siendo sacerdote y de algún modo va a ejercer su sacerdocio, podríamos decir, también en el cielo, como Cristo está ejercitando, ¿no? Ese oficio de mediador. Ok, y fíjese, ¿cómo se celebra? Bueno, más bien, ¿de dónde? Bueno, usted ya dijo de dónde proceden los signos sacramentales. Bueno, ¿de dónde proceden? Algunos vienen de la naturaleza, uh-huh, y otros han sido puestos por Cristo mismo, ¿no? Porque aquí esa es una pregunta que las misas, por ejemplo, si yo voy, nosotros que somos que hablamos el castellano, ¿no? Sí. Si yo voy a misa a China, a una celebración de la misa en China, aunque no la entienda, pues es igual de válida, ¿no? Sí. Porque tiene los mismos signos. ¿Qué pasa si en algún momento se cambiaran ciertos signos, padre? Hay que distinguir entre los signos esenciales de los sacramentos y algunos signos que son accidentales. El signo esencial, por ejemplo, uh-huh, del sacramento de la reconciliación es la absolución del sacerdote y el arrepentimiento del penitente. Entonces, bueno, el sacerdote habitualmente impone la mano, uh-huh, en la confesión.
Sí, Ahora, podría ser manco el sacerdote. Igualmente, el sacerdote, la confesión sería válida, porque no es un signo esencial. Okay. Hay mucho, el sacramento del bautismo es institución divina, todos los sacramentos, pero la fórmula del bautismo es institución divina. ¿Y qué instituyó Cristo? Que el bautismo tiene que ser con agua, ¿no? Y con una fórmula que Cristo mismo dijo. Esos son los signos esenciales del sacramento del bautismo. La vela, por ejemplo. La vela. No. El crisma, con todo lo importante que es el crisma, que es el óleo santo, que significa la unción sacerdotal de Cristo, y en consecuencia que es el signo del carácter sacramental de los 3 sacramentos que oprimen carácter, con todo no es esencial. O sea, puede no estar. Puede no estar en ningún sacramento. O sea, porque ese era porque el crisma es para el bautismo, la confirmación y el orden sagrado. Fíjense que Qué interesante, porque yo pensaba que que sí. Claro, estaba la duda de si, bueno, en este caso, ¿no? De qué hace a la validez, o sea, a que se dé el sacramento del sacerdocio. Fue del presbiterado del episcopado. Fue algo que la Iglesia no había definido hasta el siglo XX. O sea, ¿cuáles eran los ritos esenciales de la ordenación sacerdotal? Es decir, si era esencial la ordenación sacerdotal, lo que el sacerdote le hace, que le entregan el cáliz, la patena, los evangelios al obispo. Y entonces, cuando Pío XII era un joven seminarista, le hizo ese planteo a su profesor de sacramentos en el seminario romano. Pío XII fue papa en la Segunda Guerra Mundial y tenía esa duda siendo seminarista. Y le hizo el planteo de la duda a su profesor de sacramentos. Y claro, se ve que el planteo fue medio punzante de Pío XII para con su profesor, y el profesor le dijo irónicamente: bueno, cuando usted sea papa, defínalo. ¡Ay, wow! Y sí. Y lo definió Pío XII. ¿Qué tal? Entonces, por ejemplo, ya ahora sabemos que lo esencial, lo único que es esencial para la ordenación sacerdotal y episcopal, y para la diaconal también, es la oración del obispo y la imposición de las manos. Nada más. Nada más. Que le entreguen el cáliz, que no lo entreguen, que le pongan la casulla, que no se la pongan, no hace el sacramento. Por eso ha habido sacerdotes que han sido ordenados clandestinamente. Pero tiene que ser por un obispo. Un obispo, o sea, ahí sí, o sea, sí, él tiene que ser un obispo debidamente ordenado, obviamente, claro, porque si no... Válidamente ordenado. Válidamente ordenado, ok. Si no... Debidamente no lo sé, válidamente sí. Bueno. Porque debidamente podría ser un obispo que fue ordenado sin nombramiento del Papa. O sin el consentimiento del Papa. Sería válido, sería ilícita y quedaría excomulgado, pero no importa, pero el obispo es válido. Y mire que se lo está diciendo un abogado. Sí. Sí, ok, o sea, bueno, es bueno saber esa diferencia. Es válido más ilícito. Claro. Ok, y pudo haber sido ordenado obispo sin... De hecho, los sedevacantistas que andan dispersos por el mundo, que no son sacerdotes y obispos, que piensan que el Papa no es el Papa, sin embargo, tienen mucho cuidado siempre en hacerse ordenar por un obispo que haya sido ordenado válidamente. Aunque sea hereje, aunque esté no en comunión con la Iglesia Católica, aunque también el obispo haya sido ordenado por otro obispo que haya sido hereje, pero tienen mucho cuidado con eso, porque si no, en eso es sucesión apostólica. Y entonces es como una contradicción, ¿no? Sí, es contradictorio, claro, el sedevacantismo es contradictorio en sí mismo. Porque, pues, si quiero ser debidamente ordenado... Válidamente. Válidamente, pero no lo hago como se debería. Claro. Pues sí, es una contradictorio. Claro, exacto. sí. Bueno, para nosotros es contradictorio.
Bueno, está bien, pues. ¿Y qué relación existe, padre, entre las acciones y las palabras en la celebración sacramental? O sea, ¿qué relación hay entre lo que hacen y lo que dicen? O sea, ¿podrían hacerlo solamente y no decirlo, o lo tienen que decir? Por ejemplo, cuando... Cristo vino al mundo y se manifestó con gestos y con palabras. Eso es lo más importante. Ok. Y por ejemplo, cuando ustedes, que yo sé que ustedes celebran la misa todos los días, Sí. haya pueblo o no, Sí. pero por ejemplo, cuando... esto es una duda personal. Bueno, díganos. A ver si yo también tengo la misma duda personal, no sé. No, bueno, pero del tema, pues. Cuando lo celebran ustedes solos, sin que haya el pueblo ni nada, Sí. lo celebran la misa y lo hablan, o solamente en la mente repiten la fórmula, ¿cómo Sí, es? no, repetimos siempre todas las fórmulas que hay que repetir. Ok, o sea, no es en la mente. Porque los sacramentos, todos, están hechos de gestos y de palabras que están estrechamente unidos, porque los gestos tienen un significado propio y muchas veces son expresión de la palabra. Y en los sacramentos hay palabras que hay que decir, no solamente pensar. Ok, hay que verbalizarlos. Que hay que verbalizarlos, sí. Ok. Entonces, porque si no tuvieran validez. Claro. Ok, entonces, bueno. O sea, para consagrar el cuerpo y la sangre de Cristo hay que decir las palabras. No alcanza con pensarlas, sino cada vez que yo pensara las palabras con la intención de consagrar, consagraría, ¿no? Ok. Y por ejemplo, si en alguna celebración eucarística, ¿cuáles son cuál es la fórmula y las palabras válidas para que esa Eucaristía sea válida? Bueno, son dos cosas distintas. La fórmula es la fórmula de la consagración. Ok. A ver si me la acuerdo de memoria. Este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¿No? Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Bueno, esa fórmula tiene palabras accidentales y palabras esenciales. Okay. Las palabras esenciales son: esto es mi cuerpo, punto. Okay. Entonces, la fórmula podría cambiar, y de hecho ha cambiado a lo largo de la historia. Uno podría discutir o no la mayor o menor conveniencia de cambiar la fórmula, que es potestad de la Iglesia. Uno podría pensar en la mayor o menor conveniencia de eso, pero de hecho ha cambiado la fórmula. Lo que no ha cambiado son las palabras esenciales. Esto es mi cuerpo. Este es el cáliz de mi sangre. Okay. Esa es una palabra esencial. Yo te absuelvo de tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra esencial: yo te absuelvo de tus pecados. Ahora, cuando uno dice la fórmula de la absolución, es más larga. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió el segundo mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo. Es más largo. Lo esencial es: yo te absuelvo de tus pecados. Okay. Vete en paz. Sí, que tampoco es esencial. Podés irte o no, si quedar con el sacerdote ahí conversando. Bueno, a mí me gusta cosa. que me digan eso. Vete en paz. Muy en paz. Tanto es así que Santo Tomás, sobre la fórmula de la absolución, se pregunta, como se preguntan de todo, si fuera válida una fórmula deprecativa. O sea, si fuera válido en el caso de que el sacerdote dijera que Dios te absuelva de tus pecados, o que Jesucristo te absuelva de tus pecados. Dice que sí, nada más que hay otra fórmula establecida por la Iglesia que es la válida, pero que en términos absolutos podría ser también esa. Ok, qué interesante, amigos. Espero que estén aprendiendo igual que yo, o bueno, y además, sobre todo cuando estemos en misa, poner atención y estar muy atentos a esas palabras. Pero bueno, también he estado, no sé si usted ha escuchado, pero a veces en la misa la gente pues
esa fórmula, bueno, esas palabras, repetición de tanto era misa, pues uno se las va aprendiendo, yo me las aprendo, pero no es correcto que el pueblo también las esté repitiendo, porque lo único que podemos hacer es rezar en voz alta ciertas oraciones, el Padre Nuestro, pero no lo que le corresponde al sacerdote. Lo que le corresponde al sacerdote es el sacerdote, no hay que hacerlo. Exacto. ¿No? Porque sí, yo he escuchado y así como de, dije, que habrá otro sacerdote por acá, pues no. Sí, a nosotros nos resulta divertido cuando aprendemos a celebrar la misa, porque pensamos, cuando se está por ordenar, tiene que aprender a celebrar la misa, porque no es que claro. En la primera misa es donde aprende todo, cuando celebra su primera misa o cuando lo ordena. Y él nos dice, claro, yo hace, no sé, una vida que escucho misa, que voy a misa todos los días, soy seminarista. Claro. Entonces la sé, aparte le doy al sacerdote todo el tiempo a hacer lo mismo. Y en esa se le olvidan algo. No, que no es fácil. No, pues no. Que uno piensa, dice, bueno, ahora no sale. Y hay que practicar un montón de veces hasta que sale bien. Claro. Y cuando uno recién se ordena, todavía le falta. Le falta hasta que agarre el ritmo y pueda celebrar bien la misa. Qué maravilla. Bueno, pues ahora también la celebración bueno, en esta época estamos por celebrar el Año Nuevo. Pero bueno, la misa ojalá pudiéramos ir todos los días. Bueno, al menos los domingos, ¿no? Y bueno, importantísimo esto, estar atentos inclusive en los sacramentos, cuáles son las palabras que nos digan, pues, vete en paz. Bueno, yo digo con el vete en paz. Vete en paz. Vete en paz. Los pecados han Vete sido... y no molestes más. No, mentira. A los demás también, ¿no? Pero bueno, y algo, amigos, que se están poniendo, pues están haciendo sus metas, sus propósitos del siguiente año, que bueno, no necesita acabarse un año y comenzar otro para poderse poner metas, pues cada mes nos podemos poner metas, cada semana, etcétera, pero hay que recordar, no sé si pueden incluir en su agenda, en sus metas, también las espirituales, porque una cosa son las profesionales, las personales, las familiares, pero y si le agregamos también las espirituales, ¿cuál será mi meta de este próximo año? Es a lo mejor ir, si nada más voy a misa los domingos, o ya ahora sí voy a ir todos los domingos a misa, porque bueno, recordemos que pues es obligatorio ir a misa, pero más allá de que sea obligatorio es ir por amor, ¿no? Porque los primeros beneficiados somos nosotros, ¿no? Y también incluir en esas metas estos ejercicios espirituales ignacianos de encierro, de silencio, que pues dan los padres de Miles Christi. Comuníquense a los teléfonos de ahí con la buena de Gaby, el 3316-695911, que está aquí en Guadalajara, Jalisco, México. Y bueno, hay en diferentes ciudades de la República Mexicana, que es en Monterrey, Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos. Puerto Vallarta ya está en la fecha, me parece, no me acuerdo bien, pero yo tampoco. 7 al 9 de febrero, si no me equivoco. Voy a ver acá si ese fin de semana. Ahí está, entonces ya están las fechas, y después, apártenlas. Bueno, ustedes saben que acá en México, al menos yo me estoy enterando, que es muy común, y es una gran costumbre muy linda, los ejercicios espirituales en la Cuaresma. Así que supongo que la Cuaresma no empieza dentro de mucho, va a haber casi todos los fines de semana. Entonces, sería una manera... Sí, dije bien, de 7 al 9 en Vallarta. Del 7 al 9 de febrero en Puerto Vallarta. Porque uno parece que no, pero se va pasando el tiempo. Sí, el tiempo vuela. Y también ya están las fechas también para la Cuaresma. Anótenla, prográmense. Es una manera extraordinaria de estar en paz, de vivir en paz. Realmente, si lo que tú buscas es la paz, pues la paz no la que nos da el mundo, porque bueno, sí, podemos estar en paz un ratito, pero ¿y qué tal está la paz en nuestro corazón? Entonces, la paz verdadera, pues es la que nos da pues Dios. Entonces anótense, les recuerdo 3316-695911, comuníquense con la buena de Gaby para que
puedan anotar su fecha. Y bueno, también invitar a alguien más, ¿no? Así como, no sé, invitan al cine o a un viaje o algo, pues tener ya agendados sus ejercicios espirituales ignacianos de cierre y de silencio. Hay de hombres, hay para mujeres, A partir de los 16 años. de los Así 16. Ya, pues anótense. Muy bien, padre. ¿Y con qué criterios el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Pero antes de eso, miren amigos, antes de que nos conteste esta pregunta que se me hace interesantísima, les recordamos que estamos viendo, ya llevamos unos programas atrás, que comenzamos con el Catecismo de la Iglesia, aquí en los Tesoros de la Fe Católica, con el Catecismo de la Iglesia, y estamos viendo el compendio del Catecismo, que sería maravilloso que fueran y lo compraran, lo tuvieran en su casa. Aquí vienen todas estas preguntas que le estoy haciendo al Padre. Él nos está ayudando a entenderlas, a desarrollarlas, las respuestas sobre todo, para nuestra mayor comprensión. Preguntas que nos hemos hecho y que parecen sencillas, simples, pero que muchas no las sabemos, ¿no? O de dónde vienen, o por qué sí, o por qué no, o desde cuándo, y qué pasa si no la hacemos, qué pasa si sí la hacemos. Entonces, bueno, esto es muy importante, Padre, porque en diferentes misas, por ejemplo, se escuchan diferentes cantos. Y hay unos más bonitos que otros. Pero supongo que no tiene que ser, o bueno, no lo sé, esa es como la pregunta. ¿Con qué criterio el canto y la música tienen una función propia dentro de la celebración litúrgica? Sí, uno siempre dice, bueno, la liturgia son todos los sacramentos, pero realmente, ciertamente que, evidentemente, uno no canta cuando se confiesa. Nunca me pasó, digamos, pero bueno. Aunque... Estaré chistoso. Sí, el canto, obviamente que el canto y la música van unidos y son expresión de lo que de lo que debiera haber en el corazón de cada uno, ¿no? Es decir, son modos de expresar la propia relación con Dios en el culto público, porque uno puede expresar la relación con Dios también en privado y cantando en privado, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta eso, que cuando uno habla de liturgia, habla del culto público. Cuando uno dice público, no porque se celebre en público. La Iglesia cuando dice público, porque de hecho, a ver, como decía Rosy, nosotros los sacerdotes, muchos tratamos de celebrar misa todos los días, aunque no haya nadie. Uh-huh. Y eso sigue siendo el culto público. Okay. Otra cosa que es el culto público de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, el breviario, que rezamos los sacerdotes todos los días, lo cual es muy... la Iglesia es muy cuidadosa con eso, porque habitualmente no se sabe mucho esto. Pero los sacerdotes no estamos obligados a celebrar misa todos los días. La Iglesia dice que es conveniente que los sacerdotes celebren misa todos los días, pero no lo obliga. Sin embargo, nos obliga a la Iglesia a rezar el breviario todos los días. Entonces, es parte de la liturgia. Entonces, el culto público es culto público cuando decimos la liturgia de culto público porque es oficial. ¿No? O sea, porque es la Iglesia que reza. Y entonces, cuando uno celebra los sacramentos, dado que es el culto oficial de la Iglesia, tiene que hacer lo que la Iglesia manda hacer, lo que la Iglesia quiere hacer, lo que la Iglesia de hecho hace. Uh-huh. En los misales, una vez un obispo nos dijo una regla muy fácil que yo nunca la había pensado. Está dicho y todo lo que hay que hacer. Por ejemplo, en la misa. Uh-huh. Y los misales tienen rúbricas, tienen como inscripciones en rojo. Rúbrica viene de rojo. Y después las oraciones. Uh-huh. en negro. Y este obispo nos decía muy sencillamente, lo que está en rojo se hace, lo que está en negro se lee. Claro, se reza. Okay. Entonces, claro, a veces dice en rojo,
el sacerdote con las manos extendidas, y ponemos las manos así, porque lo dice ahí. El sacerdote con las manos juntas, cerramos las manos. Y entonces... Pero no dice de los cantos. De los cantos sí dice. Lo dice en una parte que es, en el misal en concreto, en la institución general del misal romano. Es decir, el misal está precedido por una serie de normas que le dicen al sacerdote y a los obispos, y a todos los fieles en definitiva, cómo se tiene que celebrar la misa, por ejemplo. Y cuáles son las partes de la misa, y cuáles son las partes del templo que se usan para la misa, ¿no? Y ahí se habla del canto, que es una parte de la misa. Y la Iglesia, si uno leyera la primera parte del misal, suele estar la institución del misal romano, dice que el canto que la Iglesia prioriza, es el canto gregoriano. Ay, sí, es hermoso. En segundo lugar... Pero no todo el mundo lo sabe cantar, padre. No todo el mundo lo sabe cantar. Entonces, en segundo lugar, bueno, que dice que la institución dice que tendría que aprenderlo, que los sacerdotes tendrían que ocuparse de que la gente aprenda, al menos la parte más sencilla. Claro. En segundo lugar, el canto polifónico, o sea, a más voces. Poli significa muchos. Fone, sonido. Voz. Okay. O sonido también, las dos cosas. Ese también. Y en tercer lugar, el canto popular, el canto propio de cada lugar, ¿no? Por ejemplo, no sé si usted ya escuchó, por ejemplo, aquí en México, por el mariachi, por tradición, por ejemplo, las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Sí, eso está perfecto. Es con el mariachi. No, bueno, escuché, estamos en Dios Zapopan, wow, con todo el amor que tengo a la Virgen de Guadalupe. Escuché, no sé si son las mañanitas, pero siento que sí, eran de noche. Había ido el día en octubre, claro, la vigilia de la Virgen de Zapopan. Pasaban los mariachis, estábamos confesando con otro sacerdote y pasaban los mariachis, empezaron a las 11 de la noche, me parece. Sí. Y le cantaban a la Virgen. Sí, esas son las mañanitas. Sí, perfecto, ahí estaba muy lindo eso. Sí, no, es hermoso, pero hay de cantos a cantos y de música a música. Después el 12 de diciembre vi que en el Vaticano le cantaron a la Virgen de Guadalupe. Estaba el Papa y cantaron, el coro, entiendo que el coro del Vaticano cantó, ¿cómo se llama? Desde el cielo. Desde el cielo, una hermosa mañana. Con muchas voces. Sí, con muchas voces me quedó magnífico. Sí. Sí. Entonces, bueno, eso tiene que, ¿cuáles son los criterios, no? Porque, por ejemplo, entiendo que es embellecer la liturgia, ¿no? Es que sean cantos, tienen que ser... ¿Y qué tanto está permitido, por ejemplo, ya cuando la gente aplaude? No lo sé, padre, dígamelo por favor, porque a mí me da como... Yo no creo que estén prohibidos los aplausos, pero el problema no es si está permitido o está prohibido. Usted decía, siempre uno tiene que hacer lo mejor. Entonces, en el culto, en la liturgia, todo lo que hay en la liturgia me tiene que conducir a Dios. Entonces, hay que ver, porque la música, por ejemplo, es algo que tiene la capacidad de mover las fibras íntimas del corazón. Claro. Sí, por supuesto. Si escucho música triste, me pongo triste. Si escucho música alegre, rock, me pongo alegre. Claro, destruyo. No es cierto. Bueno, está bien, sí, no sé qué destruye, pero bueno. Pero, por ejemplo, si escucho música sensual, me hago sensual. Claro. O me puede... Entonces, es lo mismo en la liturgia. Claro, si la música me lleva a Dios o no me lleva a Dios. La letra de la música, el gregoriano muchas veces en latín, que uno habitualmente no entiende, pero la letra es importante. Entonces, si es en castellano, la letra me tiene que llevar a Dios, lo que estoy cantando. Decía San Agustín, el que canta reza 2 veces. Creo que en realidad la frase original de Agustín es el que bien canta. Por eso yo no canto, porque se reza 2 veces el que canta bien, no el que canta mal. Sí, es cierto, es verdad, tienes razón.
Tienes, bueno, pero entonces, bueno. Rosy se está acordando de cuando canta en las misas y a veces yo la escucho, no sé, yo no opino porque tampoco sé. Ya no voy a cantar, padre. No, usted cante todo lo que quiera, total, yo sigo la misa así como que igual, no me interesa. ¿Qué pasa? Ay, no, bueno, por lo menos canto con mucho sentimiento. No, claro, está perfecto. No, pero no me parece que cante mal, canta. Canto. Bueno, ok, esto de que el que canta bien reza 2 veces. Hay que aprender a cantar. Hay gente que dice, yo sí, claro. he conocido profesores de canto que dicen, el que puede hablar puede cantar. Bueno, es cierto que el oído y la voz se educan, es verdad eso también, ¿no? Pues sí, habrá que tomar clases, ¿no? Bueno, en Miles Cristi hay un coro que canta maravilloso. Sí. Muy lindo y tocan el piano y el violín y los violines divino. Entonces, bueno, ahora esta pregunta, padre, por ejemplo, ¿cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? Porque pues están con esto de que, por ejemplo, los protestantes que dicen que las imágenes no, que nosotros, pues los católicos está mal, que adoremos bueno, aparte, pues no es que adoremos imágenes, pero hay una controversia. ¿Y cuál es la finalidad de las sagradas imágenes? Sí. Lo primero que se me ocurre decir, que no está acá, bueno, acá dice, fíjense, dice, la imagen de Cristo es el ícono litúrgico por excelencia. Uh-huh. Amarte, pues, además, pues, está representando, porque nosotros no lo vimos, nosotros no nos tocó estar en ese momento ni nada, entonces, ¿cómo lo recordamos? Pues, claro. Pues tiene que estar ahí Cristo, es muy lindo, pues un comentario que hace el Papa Benedicto al paso del Vía Crucis de la Verónica. Que la Verónica, según la tradición, se le acerca a Jesús y enjuga el rostro sangriento de Jesús con un lienzo. El sudario, ese sudario, ¿no? El sudario del sepulcro, que creo, si no me equivoco, está en Oviedo, según la tradición. Y dice, Benedicto dice, la tradición reconoce a esa mujer que limpió el rostro de Jesús con el nombre de Verónica, uh-huh, que tiene una imagen, una estatua magnífica en el Vaticano, en el crucero. Y dice, la palabra Verónica significa verdadera icona de Jesús. O sea, verdadera imagen de Jesús. O sea, inclusive hasta el mismo Dios la eligió a ella. Claro. Entonces, y uno puede decir, la carta a los Hebreos, si no me equivoco, dice que Jesucristo es la imagen del Padre. Entonces, el ícono es la imagen de Cristo, en definitiva, lo primero, ¿no? Uh-huh. Ícono significa imagen. Entonces, todas las representaciones artísticas de Jesucristo o de los santos nos transmiten el Evangelio y nos transmiten la gloria, nos muestran la gloria de Cristo en los santos, primero en la Virgen y después en los demás santos. A los que nosotros no adoramos, ni a los santos ni a las imágenes, sino solamente veneramos. Así, claro, algunos protestantes dicen que está prohibido, o que la Sagrada Escritura prohíbe hacer imágenes. Sí, la Sagrada Escritura, según cómo uno la lee, puede decir un montón de cosas. Por eso es muy importante, porque justamente nosotros no... El principio protestante es que lo único que vale como norma de la fe es la Escritura. Y nosotros no creemos eso. La norma de la fe también es la Escritura y muchísimas otras cosas más que no están en la Escritura, que vienen por tradición. Uh-huh. Esto es extremadamente importante porque si uno se pone a ver los evangelios que nos transmiten la vida de Cristo, se escribieron 20, 30,
40 años o más después de la muerte de Cristo. Ujú. Entonces, ¿qué hubo entre la muerte y la resurrección de Cristo y la escritura de los evangelios? La predicación de los apóstoles, Claro. de todos los apóstoles. Y esa predicación, en su gran mayoría, no quedó escrita. Sí, claro, que fue solamente transmitida de voz en Oralmente, voz, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que fue una transmisión de la fe que no está escrita. Por otro lado, volviendo a la escritura del Antiguo Testamento, sí es cierto que en algunos lugares dice, no te harás dioses de la obra de tus manos, ¿verdad? Sí. También es verdad que Dios le manda a Moisés fabricar 2 querubines que rodeen El arca, el arca de la alianza. Y son 2 imágenes. Claro, y es que es eso, ¿eh? Nos ayuda a transmitir pues la Sagrada Escritura mediante la palabra, y las imágenes nos ayudan a transmitirlas inclusive visualmente. Sí, ¿no? y además tienen todo un significado. Por ejemplo, el otro día, hace poco, se inauguró Notre Dame. Notre Dame es una iglesia gótica. Uh-huh. Es una de las más grandes expresiones del gótico francés. Entonces, el gótico se caracteriza por los vitrales. Uh-huh. ¿Y los vitrales qué son? Si uno se pone en contexto, los vitrales son propios del gótico, es decir, de una época histórica. Uh-huh. ¿No? Son el fruto de la arquitectura católica en una determinada época histórica. ¿Y qué pasaba en esa época histórica? Bueno, mucha gente era analfabeta. Uh-huh. ¿Y cómo se aprendía la catequesis? Con los iconos, o sea, con las imágenes. Con las imágenes, claro. Con las imágenes en las iglesias. Uh-huh. Los vitrales. Entonces, muchos vitrales tienen la historia de la salvación relatada, uh-huh. o la historia de la institución de los sacramentos, o la vida de los santos, sí, o los misterios de la vida de la Virgen, por ejemplo. Cierto. Entonces, mirando las imágenes explicadas, se aprendía la catequesis. Claro, porque pues, Dios no quería las imágenes porque estaban adorando a otros dioses. Claro. ¿No? Pues paganos, etcétera, Júpiter y sí. todos esos los griegos, pero entonces es, bueno, ya lo sabemos, amigos, es maravilloso también pues tener, además, por ejemplo, las imágenes, el Via Crucis que está en las iglesias, ¿no? Para ir recordando cuando hacíamos el Via Crucis, o bueno, hay tantas iglesias tan bonitas con tantas pinturas hermosísimas. Y bueno, pues muchísimas gracias por eso. ¿Y cuál es el centro del tiempo litúrgico, Padre? ¿Y cuál es su función? El centro del día litúrgico, o sea, la iglesia tiene un tiempo litúrgico que es distinto del tiempo del año civil. Uh-huh. Nosotros vamos a empezar el año, pero el año de la iglesia ya empezó. Claro. Empieza con el Adviento, después sigue el tiempo de Navidad, después viene la Cuaresma, después la Pascua, después el tiempo durante el año. Ahora, el centro de todo el tiempo litúrgico, de cada tiempo litúrgico, es el domingo, que es el Día del Señor, que recuerda siempre la resurrección del Señor, todos los domingos, no solamente el domingo de Pascua. Uh-huh. Y entonces por eso la importancia de que, por ejemplo, cuando cae alguna festividad, por ejemplo, en el 2024, que cayó el Día de la Inmaculada Concepción en domingo, se le da la importancia a la celebración del Día del Señor y claro, no al de la Inmaculada Concepción, por ejemplo. Tiene un significado inclusive, es muy profundo el significado del domingo, porque como es el Día de la Resurrección de Cristo, el domingo refleja todo lo que significó la resurrección de Cristo. Entonces, es un nuevo comienzo del mundo, en realidad. Porque la resurrección de Cristo es la renovación, la resurrección de toda la creación. Entonces, Dios creó el mundo en 7 días. Dice San Agustín, que Cristo resucita en el 8º día, diríamos, el domingo. Por lo tanto, el 8º día es
el comienzo de una nueva creación, porque Cristo renueva la creación con su resurrección. Okay. Y entonces, por supuesto que además es el recuerdo de la resurrección de Cristo. Entonces también es una nueva creación, un nuevo tiempo. Cristo resucitando inaugura un nuevo tiempo, ya hago nuevas todas las cosas. Entonces ya no es más el tiempo que transcurría sin Dios, sino es el tiempo de la presencia de Dios en el mundo. Por eso la importancia de ir a misa el domingo. Sí. ¿No? Perfecto. Hace rato estaba hablando de que si es obligatorio para ustedes rezar la liturgia de las horas, Padre. Sí, para todos los sacerdotes del mundo. ¿Del mundo? ¿Qué es? ¿Qué es la liturgia de las horas? La liturgia de las horas, que también se conoce como oficio divino, en el lenguaje benedictino, diríamos, y propia de la tradición de la Iglesia, es el Opus Dei, la obra de Dios por excelencia. No el Opus Dei fundado por San José María, que es una institución de la Iglesia, sino el Opus Dei en cuanto a lo que reza la Iglesia, el oficio el oficio divino. Y es, en definitiva, la oración que Cristo, con toda la Iglesia, le dirige al Padre. Toda la liturgia es eso. La oración que Cristo le dirige al Padre, y es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo se expresa? Todos los días. Se expresa, ¿cómo está expresada esa oración? En los Salmos. En los Salmos y también en la lectura de la Biblia y de algunos santos, maestros de vida espiritual. Santos o maestros de vida espiritual. Okay. Entonces, son 7 horas que se rezan, es decir, el oficio de lecturas, laudes, vísperas y completa. O sea, es la santificación del tiempo. Okay. La Iglesia entiende santificar el tiempo mediante el rezo de los salmos y de lecturas de la Biblia de los... Eso es lo que viene en el breviario. Es el famoso breviario, que uno tiene que tratar de rezar a las horas correspondientes. Que me encanta porque me recordé cuando estaba leyendo la biografía del santo cura de Ars, que bueno, todo el tiempo andaba con su breviario. Es que se lo robaban cuando se quería escapar. Exacto. Claro, porque si no tiene el breviario, no puede rezar. Ahora se puede tener el breviario en el teléfono, pero lo ideal es leerlo con libros. Claro, es más lindo, pero... Okay, eso es pero ciertamente, o sea, el breviario que rezamos los sacerdotes habitualmente son 4 libros. Ok. 4 libros. Uno lleva uno encima habitualmente, ¿no? Es uno por cada tiempo litúrgico. O sea, 2 para el tiempo ordinario, uno para el Adviento y la Pascua, y otro para el Adviento y la Navidad, y otro para la Cuaresma y la Pascua. Ok. Hay que estar atento para cuando cambie el libro. No sé, Dios de mi vida. El tiempo se nos está terminando, Padre, pero esto sí, 5 minutitos más, nos dice Ariel. Esta pregunta también súper importante e interesante. ¿Dónde se celebra la liturgia? O sea, ¿tiene la iglesia necesidad de lugares para celebrar la liturgia? Porque hay veces que de repente, no, pues que se quieren casar al pie de la playa y ponen ahí en un, no sé, ¿es válido o no es válido? O sea, ¿la iglesia tiene esa necesidad o cómo? Tiene que ser Son muchas preguntas en una. Ay, ya sé, Padre, pero bueno, entonces... No, o sea, a ver, sí. No. O sea, ¿hay un lugar específico? Yo creo que lo más importante es que la liturgia, que es el culto de Dios, el culto a Dios, que la Iglesia le tributa a Dios, se expresa fundamentalmente en los sacramentos y los sacramentales. Los sacramentos y los sacramentales son en sí mismos realidades sagradas. De ahí viene la palabra sacramento. Okay. Entonces, cuando Cristo instituye la Iglesia, instituye los sacramentos, los instituye como algo sagrado, distintos de las demás cosas. Entonces, hay un ámbito
que es propio de las cosas sagradas. Ujú. Entonces, la Iglesia, desde siempre, desde sus primeros comienzos, tuvo, no digo en la época apostólica, pero poco después, en los primeros siglos, la santa costumbre de crear lugares sagrados, lugares y cosas sagradas. Ujú. Las cosas y lugares sagrados son cosas y lugares que se reservan para Dios, Ujú. que se contraponen a las cosas y a los lugares que no se reservan para Dios y se usan para el resto de la vida. Entonces, evidentemente que la celebración de la liturgia, como es el culto público que la Iglesia le ofrece a Dios y que ante todo depende de la disposición interior de los fieles y de las condiciones que a veces se requieren en el celebrante, podría ser celebrada en cualquier lado. Sin embargo, la Iglesia destina a la celebración de los sacramentos algunos lugares especiales, que son los templos, fundamentalmente. Ujú. Puede ser, ¿es válida una misa que no se celebra en un templo? Claro que es válida. ¿Es válido los sacramentos que no son celebrados en un templo? Obviamente que son válidos. A veces hay que bautizar a los niños de urgencia en el mismo hospital. En la Y es válido. incubadora, claro. Aunque no esté bautizado en el bautisterio. Un accidentado, como claro. la vez pasada. La vez pasada que nos encontramos con un accidente. Un accidente, yo ya me iba porque nos estaban cerrando el paso y dice el padre, no, espéreme, me tengo que bajar. Y yo, ay, pues claro, es verdad. Claro. Y bueno, ir a asistir, ¿no? Y no está en un templo. Está en un lugar sagrado. Claro. Exactamente, y bueno, y se da. Entonces, bueno, amigos, el tiempo se nos terminó y bueno, también se nos terminó este año, este 2024. Padre, muchísimas gracias por estos temas tan interesantes, tan interesantes. No se vayan, bueno, la verdad es de que les deseamos un muy feliz año nuevo, que Dios los bendiga y que nos conceda todas las gracias y las bendiciones necesarias para pues cumplir su voluntad. Lo que nos dé el año que entra, pues bueno, solo Dios sabe. Y bueno, no se pierdan los siguientes programas porque realmente son muy buenos. Seguiremos hablando de lo que está en el Catecismo de la Iglesia. Siguen los sacramentos. Cada uno de los sacramentos. Y bueno, no sé, Padre, algo que les quiera dar, inclusive hasta la bendición. Que empecemos este año en el nombre del Señor. Era muy tradición de la Iglesia en los documentos, y sigue siendo, ¿no? Día tanto del año del Señor, 2000, bueno, que este año lo empecemos en el nombre del Señor y que esté todo dedicado a Él, cada día de este año, es lo más importante. Bueno, que hagan sus ejercicios espirituales, trataremos de estar en paz con Dios y con el prójimo y que tengan un excelente, feliz fin de año 2024 y que pues Dios nos bendiga y nos vemos si Dios nos presta vida y nos permite un año más con este hermoso apostolado del programa de los tesoros de la fe católica. Muchísimas gracias. Gracias, Padre. Hasta el año que viene. Hasta el año próximo. Nos vemos el año que entra, si Dios quiere. Hasta luego. Chao, chao.